Éxodo 17, del 8 al 16, así dice el Señor. Entonces vino Amalec y peleó con Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal, pelea con Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él dejaba reposar su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés le pesaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano está sobre el trono de Jah, Jehová estará en guerra con Amalec de generación en generación. Amén. El contexto de nuestro pasaje es la primera redención, el gran drama de la redención, el éxodo, la salida de la esclavitud de Egipto, la cual a su vez es parte de ese patrón dramático que hemos aprendido desde Génesis 3:15. Génesis 3:15 tiene dos partes. La primera parte anuncia una guerra permanente entre los hijos de la serpiente y los hijos de Eva. Y la segunda parte es la promesa de que un hijo de Eva va a destruir el mal, va a pisar la cabeza de la serpiente. Después de que Dios da esa promesa, mete su promesa en un patrón dramático que se repite a lo largo de todo el Antiguo Testamento. El patrón dramático es lo que sigue. Primero, Dios da su promesa, destruir el mal. Segundo, Dios pone en peligro su promesa. Tercero, Dios salva su promesa. Así que esa gran redención que es el Éxodo hace parte de ese patrón dramático. Y después de esa gran redención viene la santificación. Y después de la santificación viene la tabernaculización, es decir, Dios morando de nuevo con el hombre en la tierra. Esa es la división natural y muy sencilla del libro del Éxodo. En sus primeros capítulos, 15 capítulos, el Éxodo es la redención. Del capítulo 15 al 25, el Éxodo es la santificación. Y del capítulo 25 hacia el final es la tabernaculización, Dios morando otra vez en medio de los hombres. Así que en nuestro texto estamos más específicamente en el contexto de la santificación. Recuerden que después de la redención tiene que haber santificación, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y ya vimos que Dios lleva a sus redimidos después de esa redención, los lleva en primer lugar a un desierto. La primera prueba que Dios les da después de redimidos es un desierto, diversas pruebas. La santificación es un asunto de diversas pruebas, no lo olviden. La santificación es un asunto de diversas pruebas. Allí en el desierto Dios hace que les falte agua. La santificación es un asunto de la prioridad del espíritu sobre el cuerpo. La falta de las necesidades básicas del cuerpo tiene un propósito didáctico: enseñarnos a menospreciar nuestro cuerpo, sus necesidades y sus deleites, y tener dominio sobre el cuerpo. Así que la santificación es un asunto de priorizar el espíritu sobre el cuerpo. Pero también vimos allí en Éxodo capítulo 15 que Dios los prueba esperando que ellos reaccionen con fe, mas ellos son murmuradores e incrédulos. Así que la santificación también es un asunto de reaccionar con fe.
y Dios les da mandamientos. La santificación es un asunto de obedecer los mandamientos de Dios. Eso fue lo que vimos en Éxodo capítulo 15. Luego en Éxodo capítulo 16 vimos que Dios ordena un día de reposo. La santificación es un asunto de reposar las fuerzas del hombre para dar lugar solo a la fuerza de Dios. Y en Éxodo capítulo 17 del 1 al 7 vimos el Evangelio según la roca. Dios perdona al pueblo golpeando la roca que es Cristo el Señor. Sin la seguridad de nuestra salvación, sin la seguridad del perdón de nuestros pecados, sin la seguridad de que la roca ya fue golpeada por nosotros, ninguno de nosotros podrá avanzar en santificación. Y ahora, en los versículos 8 al 16 de Éxodo 17, continuando con la santificación, continuando en el recorrido en el desierto, aparece el ataque de los enemigos y el juicio de Dios contra ellos. Aparece la guerra. La santificación es un asunto de guerra y Dios nos enseña cómo debemos pelear esa guerra. Lo que para Israel es una guerra física, para nosotros es una guerra espiritual. Recordemos lo que ya dijimos, el recorrido de Israel en el desierto, la conquista de la tierra prometida y la permanencia de Israel en la tierra prometida son un tipo de nuestra santificación, son un tipo de nuestra vida cristiana. Por eso debemos prestar tanta atención al Pentateuco, a Josué y a los jueces, porque Dios nos habla allí por medio de tipos de nuestra santificación. Ya vimos también que estos israelitas redimidos están redimidos solo por fuera, por dentro siguen siendo esclavos, como nos enseñó 1 Corintios 10 del 1 al 10, y nos enseña que lo que ellos hicieron se escribió para nosotros, para que nosotros no caigamos en lo que ellos cayeron. Así que en esta sección vamos a aprender a pelear la guerra que nos corresponde a nosotros de forma correcta, por medio de los tipos. Lo que para Israel es una cosa física, para nosotros será una cosa espiritual. Aquí se nos enseña cómo ellos debieron pelear esa guerra a partir de esta primera enseñanza sobre la guerra. Esta es la primera enseñanza, la guerra contra Amalek, es la primera enseñanza sobre la guerra. Es una guerra prototipo de donde sacamos el modelo para pelear todas nuestras guerras, tanto Israel en el sentido físico como nosotros en el sentido espiritual. Así que el tema de nuestro pasaje es el juicio de Dios contra los que atacan a sus redimidos. Aquí vemos de una manera muy especial lo que Dios le dice a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. El juicio de Dios contra los que atacan a sus redimidos, la guerra que Él, Dios, tendrá contra ellos hasta destruirlos totalmente. Así que aquí estaremos enfrentando pues el tema de la realidad inevitable de la guerra para el pueblo redimido, la forma como peleará el pueblo de Dios todas estas guerras, cómo Dios peleará contra ellos, cómo Dios ejecutará sus juicios sobre ellos y cómo Dios los eliminará por completo. Y el título que le hemos dado a la enseñanza en esta mañana es El segundo Moisés y su guerra contra Amalek. El segundo Moisés y su guerra contra Amalek. Aquí vemos en el texto literalmente al primer Moisés peleando contra Amalek, pero la enseñanza final tipológica es el segundo Moisés, que es Cristo, peleando contra Amalek, que son todos los enemigos de la iglesia. Nuestro pasaje se desarrolla en 3 escenas. La primera escena es Dios los guía a la guerra, verso 8. La segunda escena es Dios les da la estrategia de guerra, versos 9 al 12. Y la tercera escena es Dios les da la victoria en su primera guerra, versos 13 al 16. Entonces, Dios los guía a la guerra.
estrategia, Dios les da la estrategia, y victoria, Dios les da la victoria en su primera guerra. Si nos ubicamos viajando al pasado por la máquina del tiempo, estamos ubicados en el año 1500 antes de Cristo. Este es un pasaje poderosamente cristocéntrico, como todo el Éxodo. El Éxodo es poderosamente cristocéntrico. Y como ya dijimos, este pasaje tiene una aplicación muy especial para nosotros en el siglo XXI. Veamos entonces primero, Dios los guía a la guerra. Y lo primero que debemos notar es que Dios primero les evitó la guerra, pero ahora los guía a la guerra. Veamos cómo les evitó la guerra en Éxodo 13, 17. Éxodo 13, 17. Y aconteció que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Así que es Dios quien nos guía a la guerra, quien nos evita la guerra. Lo cierto es que los cristianos, desde el momento mismo de la conversión, estamos en una guerra. Veamos entonces el verso 8, y ahí vemos cómo Dios trae la guerra. Verso 8, entonces vino Dios, quita el freno sobre los pecadores de Amalec, quita el freno y Amalec viene contra Israel. Entonces vino Amalec y peleó con Israel en Refidim. Jehová y su pueblo tienen enemigos naturales, como vimos desde Génesis 3:15. Hay una polarización y no es necesario que nosotros les causemos ninguna ofensa para que ellos nos ataquen. Este ataque de Amalec no fue provocado, fue un ataque totalmente vil. Lo más probable es que los amalequitas querían la fuente de agua que Dios le dio a Israel. Vean conmigo Deuteronomio 25, del 17 al 19, donde Moisés en retrospectiva nos da un mayor entendimiento de esta guerra. Deuteronomio 25, 17 al 19. Acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto, cómo te salió al encuentro en el camino y te hirió la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y fatigado y no temió a Dios. Sucederá pues cuando Jehová tu Dios te hubiere dado reposo de tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, que raerás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no te olvides. Los amalequitas escucharon todo lo que Dios hizo en Egipto, escucharon la muerte del ejército más poderoso del mundo por Jehová en el Mar Rojo. Muy probablemente vieron la columna de nube y la columna de fuego, lo cual seguramente era una cosa gigante, y ellos al oír todas esas cosas y ver incluso esa señal física de la presencia de Jehová en medio de su pueblo, no tuvieron temor de Jehová. Así son todos los amalequitas, ellos no tienen temor de Jehová, porque son descendientes de Esaú, son descendientes de Caín, son hijos de la serpiente. Ellos vivían en ese sector y su incredulidad era algo espantoso. Ellos representan las huestes de Satán y los hombres reprobados de todas las épocas. Ante el ataque, el pueblo de Dios debe entonces ir a la batalla para ejecutar el juicio de Dios contra Amalec. Pero no va a ir a la batalla con su propio esquema de batalla, no va a ir a la batalla con ideas humanas, va a ir a la batalla con una estrategia especial. Pero antes de ver esa estrategia, notemos que hay momentos en que Dios quiere que su pueblo esté totalmente quieto, como en el momento cuando estaban al pie del mar, y venía el ejército de Faraón por detrás. Los israelitas no estaban preparados para pelear. Jehová les dice, estén quietos. Moisés les dice, estén quietos y vean la victoria que Jehová les va a dar. Jehová peleará por ustedes. O sea que hay momentos en que el Señor dice que estemos quietos.
Y hay momentos en que el Señor nos dice, hay que salir a pelear. En nuestra salvación, cuando fuimos salvados, cuando fuimos justificados, no tuvimos que pelear. Estábamos pasivos, totalmente quietos, pero ahora en nuestra santificación debemos pelear. Y entonces Dios nos da una estrategia para pelear. Y ese es el segundo punto. Dios les da la estrategia de guerra. Veamos de nuevo los versos 9 al 12. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal, pelea contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él dejaba reposar su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés le pesaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, y así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol, Vemos claramente que el pueblo de Dios ejecuta el juicio de Dios contra los reprobados por medio de la guerra, y que Dios, no el hombre, organiza su batalla en dos frentes, un frente militar y un frente espiritual. Y aquí entonces hay una grandísima enseñanza para Israel, obviamente, y para nosotros. Deben haber siempre dos frentes. Hay dos frentes que siempre deben estar juntos, y es la fuerza de Dios, la cual se suplica, la cual se invoca por parte del hombre, y el trabajo del hombre que se hace en la fuerza de Dios. Hay dos frentes: la fuerza de Dios que se suplica, que se ruega por medio de la oración, y el trabajo del hombre que se hace en la fuerza de Dios. Es pues una estrategia física y una estrategia espiritual. Y aquí tenemos que decir que es verdadero el dicho popular que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. Solo que el a Dios rogando nos conecta con la fuerza de Dios para poder hacer todo en la fuerza de Dios y no en la fuerza del hombre. Eso es clave en la vida espiritual. Romanos capítulo 8 versículo 12 dice: si vivís conforme a la carne, o sea, conforme a los deseos del cuerpo, a los placeres del cuerpo, conforme a los deseos de la naturaleza humana, si vivís conforme a la carne moriréis. Y luego dice: mas si por el Espíritu, es decir, si por la fuerza de Dios hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay una doble estrategia. El frente militar entonces fue dirigido por Josué. La estrategia militar tiene su base en la dirección que Dios mismo le da para ir a pelear a la guerra. En última instancia, Jehová es un guerrero. No debemos olvidar eso. Jehová es un guerrero. Y el frente espiritual está a cargo de Moisés y sus amigos. Qué importantes son nuestros amigos, nuestros hermanos. Qué importante es el compañerismo espiritual. Normalmente cuando estamos tan abrumados por una situación difícil, en una batalla muy tremenda, lo primero que pensamos es pedir a los hermanos que oren por nosotros. Qué importante es eso. Qué importante es la ayuda de otros. Moisés no tomó este encargo de dirigir y de llevar a cabo el frente espiritual solo. Moisés, seguramente guiado por Dios, invitó a Aarón y a Hur. No se sabe de dónde salió Hur. Algunos dicen que era el cuñado de Moisés, pero no lo sabemos. En todo caso, era un hombre piadoso, igual que Aarón. Entonces ellos se encargan del frente espiritual. Y el frente espiritual realiza un acto especial, y es que Moisés toma la vara del juicio de Dios, la misma con que destruyó a los egipcios, la misma con que Dios se juzgó a sí mismo al golpear la roca, la vara del juicio de Dios. Y el mediador, Moisés el mediador, levanta las manos contra Amalec.
Y este es el juicio de Dios contra esa nación perversa. Y ese es el juicio de Dios contra todas las naciones hijas de la serpiente y contra todos los enemigos de su reino. Todos los que atacan a la iglesia tienen la mano de Cristo con la vara de Dios extendida contra ellos. El juicio de Dios contra todos los hijos de la serpiente, especialmente cuando atacan a la iglesia. La mano del hombre está contra el trono de Jehová y la mano de Jehová está contra ellos. Eso es lo que muestra este pasaje. La mano del hombre, como vemos en el verso 16. Vean conmigo el verso 16. Y dijo, por cuanto la mano, y aquí se debe entender la mano del hombre, por cuanto la mano del hombre está sobre el trono de Jehová. Eso es Amalek tratando de destruir a Israel. Por tanto, Jehová estará en guerra contra Amalek. Por tanto, la mano de Jehová estará contra Amalek. Y esta acción simbólica del mediador, algo que es netamente espiritual, es un hombre allí parado y sostenido por otros dos, con una vara en su mano, levantando la mano. Esa acción fue determinante para la victoria. Se ve entonces allí la fuerza de Dios. La fuerza de Dios está siendo provista por la acción del mediador y se ve esa estrategia espiritual que está fortaleciendo la estrategia física. Y eso tiene principios muy importantes para la iglesia. Si la iglesia quiere conquistar el reino de las tinieblas, tiene que tener una estrategia espiritual que es el culto de oración. El culto de oración, ¿qué estaban haciendo Moisés, Aarón y Hur? Un culto de oración. Moisés, Aarón y Hur estaban en un culto de oración. Mientras Josué peleaba, Moisés, Aarón y Hur estaban en un culto de oración. La iglesia tiene que tener una estrategia espiritual, tiene que tener quien vaya a predicar a la calle, pero tiene que tener también quien levante las manos suplicando a Dios la salvación de los pecadores. Una estrategia espiritual y una acción física es lo que llevan a la victoria del pueblo redimido, porque aún el trabajo del hombre debe ser hecho en la fuerza de Dios. Número 3, Dios les da la victoria en su primera guerra. Ya vimos cómo Dios los guía a la guerra, cómo Dios les da la estrategia de guerra. Y tercero, ahora veamos cómo Dios les da la victoria en su primera guerra. Verso 13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Muy, muy interesante que a pesar de que el elemento principal del pasaje es la estrategia espiritual, sin estrategia espiritual no hay victoria física, se le atribuye la victoria a Josué. Y eso tiene un significado tipológico, como vamos a ver en un momento. Entonces Josué recibe el mérito de la victoria se le atribuye a Josué. Pero la palabra deshizo, dice, y Josué deshizo, no significa que los amalequitas desaparecieron. Los amalequitas no desaparecieron. Luego vemos al perverso rey Saúl, hijo de la serpiente, cuando se le pidió ir y atacar a los amalequitas y destruirlos por completo, él preservó al rey amalequita y falló en su misión, la misión que Dios le dio, y por eso fue desechado. Y luego en el libro de Esther vemos a un descendiente del rey amalequita, Agageo, que intentó destruir a los hebreos en días de Esther. La batalla de Mardoqueo contra Amán. Amán es un descendiente del rey Agageo, o sea que los amalequitas no desaparecieron, así la palabra de Dios diga que Josué los deshizo. También David tuvo un gran ataque de los amalequitas y David también les hizo un gran estrago a los amalequitas, así que los amalequitas no desaparecieron de la faz de la tierra aún, ni han desaparecido de la faz de la tierra aún, pero Dios alzó su mano y juró que haría desaparecer de la faz de la tierra a todos los amalequitas. Eso está incluido en Génesis 3:15, cuando él dice que la serpiente va a pisar, que el hijo de Eva va a pisar la cabeza de la serpiente. Eso significa que los amalequitas, o sea, todos los reprobados de la humanidad,
van a ser exterminados. Así como Dios separó la luz de las tinieblas en el primer día, Dios va a separar a los amalequitas reprobados de los elegidos. Dios va a destruir la estatua de Nabucodonosor. Cuando la piedra golpee la estatua, los amalequitas van a ser destruidos, y Dios separará a su izquierda las cabras y a su derecha las ovejas. Ahí será la destrucción total de los amalequitas, y Dios lo jura en el verso 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Aquí se ve cómo Dios ordena la escritura y que sea preservada. Y di a Josué que raeré del todo. Ahí está la promesa. Es una promesa de juicio, más bien es una amenaza. Una amenaza: raeré del todo. Pero ¿quién va a hacer eso? ¿Quién va a raer del todo la memoria de Amalek de sobre la tierra? Es el segundo Moisés. Es Cristo. Cristo es quien raerá del todo. Dice: raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo en que nosotros viviremos por toda la eternidad. No habrá ni una amalequita, ni uno, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ninguno que no esté vestido de la justicia de Cristo puede entrar ahí. Y Moisés edificó un altar, un memorial, algo para recordar la amenaza de Dios contra Amalek, que para nosotros es una promesa de vivir sin amalequitas. Lo que es una amenaza para los amalequitas es para nosotros una promesa, es la promesa de vivir sin amalequitas. Y nosotros vivimos con amalequitas todos los días. Tu hijo es una amalequita, tu hermano es una amalequita, tus padres son amalequitas, toda tu familia quizás son amalequitas. Nosotros tenemos la promesa de vivir sin amalequitas por toda la eternidad. Y Moisés edifica un altar como un memorial y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano del hombre está sobre el trono de Jehová. Génesis 3:15. Enemistad, polarización. Jehová, o la mano de Jehová. Moisés, recuerden, Moisés levantando la vara del juicio. La mano de Jehová estará en guerra con Amalek de generación en generación. Entonces, esta es la victoria. Dios le da la victoria y queda la amenaza y queda el memorial para el resto de las generaciones. Para el resto de la historia de Israel, esta guerra prototipo sería la clave para todas las guerras. De ahí en adelante los israelitas tenían que salir con esos dos frentes. El frente espiritual podía ser un sacerdote o un profeta en la parte espiritual, y luego un general o un rey en la parte militar. Pero ellos no cumplieron esta estrategia. Ellos se alejaron de Dios, a pesar de que el Señor les enseñó esto claramente. Y más tarde uno de sus profetas diría: no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Así que este pueblo fue infiel, peleó en sus propias fuerzas. Este pueblo hizo alianzas con otras naciones, es decir, se apoyó en la fuerza humana y no en la fuerza de Dios, y por eso fue derrotado, destruido y desechado del reino de nuestro Dios. Ahí vemos pues el contenido del pasaje en sus tres escenas. Dios los guía a la guerra, Dios les da la estrategia de guerra y Dios les da la victoria en su primera guerra, y esa primera guerra se convierte en un prototipo para pelear del resto de todas sus guerras. Veamos ahora dónde está Cristo, aunque ya lo hemos mencionado en el pasaje. Bueno, Cristo está en Moisés. Primero, Moisés es un tipo de Cristo y del papel que él tiene en todas las guerras de su pueblo. Pero tenemos que observar que Moisés, en todas las veces en que Moisés lo mencionamos como tipo de Cristo, tenemos que recordar que Moisés es un tipo débil de Cristo. Y aquí lo vemos como en ninguna otra parte, la debilidad de Moisés. Moisés es un tipo débil porque notemos primero la debilidad de sus manos. Entonces Moisés es un mediador débil. En cambio, Cristo es un mediador fuerte.
Cristo nunca se cansa de interceder por las batallas de su pueblo. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 7, versículos 23 al 25. Moisés es un tipo de Cristo, pero todo tipo es algo muy débil. Los tipos son muy débiles. El verdadero antitipo es el que es fuerte. Hebreos 7:23. Y los otros ciertamente llegaron a ser muchos sacerdotes, los otros sacerdotes, porque por la muerte no podían permanecer. Mas este Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea que nuestro intercesor, nuestro mediador, el que se encarga de la parte espiritual de nuestras batallas en lo más profundo, aunque nosotros también tenemos esa responsabilidad espiritual, es Cristo, y Cristo es un mediador infalible. Por su oración nosotros podemos estar seguros de nuestra victoria. Pero Moisés también es diferente a Cristo en el sentido de que Moisés levanta su mano para impartir juicio, pero Jesús levanta sus manos para recibirlo. Moisés levanta su mano para impartir juicio, y Cristo levanta sus manos para recibir juicio. Así que aquí vemos a Moisés como un tipo de Cristo, un tipo débil de Cristo, pero un tipo de Cristo. Ahora el segundo tipo es Josué. Josué también es un tipo de Cristo, y por eso es que en el versículo 13 se le da a Josué el mérito de la victoria sobre Amalec. Josué deshizo a Amalec porque Josué es un tipo de Cristo. Cristo es el gran general de los ejércitos de Dios, y por eso la estrategia tiene también esa parte militar. Pero hay un tercer tipo de Cristo que es Jehová Nisi. Jehová Nisi. Cuando Moisés levanta el altar y allí coloca en ese altar un símbolo y dice que Jehová es nuestro estandarte. Pues bien, Cristo es nuestro estandarte. Vean conmigo en Isaías 11:10. Cuando nosotros estamos peleando la batalla, Cristo es nuestro estandarte. Cristo es la bandera de guerra. La palabra estandarte significa bandera de guerra. Nosotros tenemos en nuestra himnodia un himno precioso que se llama Firmes y Adelante. Y en ese himno hay una estrofa que dice que la regia enseña, dice, y la regia enseña tremolando está. La palabra enseña no es del verbo enseñar. Enseña es una bandera de guerra. Y cuando dice tremolando es que está sacudida por el viento. La regia enseña, tremolando está. Es decir, Cristo es nuestra bandera de guerra. Él es nuestro estandarte. Nosotros vamos contra nuestros enemigos, no en nuestro nombre, sino en su nombre. No en nuestra fuerza, sino en su fuerza, porque delante de nosotros está ese estandarte. La bandera de guerra del pueblo de Dios es Cristo mismo. Isaías capítulo 11, versículo 10. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, el que le dio origen a Isaí, el que trajo a la existencia a Isaí, Cristo es tanto la raíz de Isaí como el vástago que sale de la raíz de Isaí. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón, ahí está, pendón a los pueblos. Ese pendón o esa bandera o esa estandarte de guerra, dice, será buscada por las naciones y su reposo, es decir, cuando termine su batalla contra todos sus enemigos, será glorioso. Así que Cristo es la regia enseña que tremolando está al frente de nuestros ejércitos, y nosotros somos los escuadrones del Dios viviente.
Ahora apliquemos esta maravillosa enseñanza a nuestras vidas. Ahora vamos a trasladar lo físico a lo espiritual. Obviamente, nuestra guerra toda es espiritual. Nosotros realizamos acciones físicas como evangelizar, como someter nuestro cuerpo a las disciplinas de la gracia. Tenemos que dominar nuestro cuerpo para poder orar. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Nosotros tenemos que hacer ciertas actividades físicas, pero la raíz de todas nuestras actividades es espiritual. Nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y nuestros enemigos no son ni amalequitas, ni edomitas, ni filisteos, no. Nuestros enemigos son completamente espirituales. Así que para poder aplicar esta enseñanza de la guerra espiritual, a propósito, la guerra espiritual verdadera, la guerra espiritual verdadera no es como se enseñó en la segunda mitad del siglo XX, en lo que va del XXI, enseñan todavía que la guerra espiritual es andar atando y desatando demonios, reprendiendo demonios. Eso no es la verdadera guerra espiritual. Aquí se nos enseña en forma tipológica cuál es la verdadera guerra, es una guerra espiritual, y cuál es la verdadera estrategia, que es la estrategia espiritual. En primer lugar, tenemos que empezar por reconocer a nuestros enemigos. Nuestros enemigos son demonios, son ángeles caídos, y ellos actúan estimulando nuestros sentidos al pecado, a la mundanalidad, al amor desordenado a las criaturas y al yo, al yoísmo, al estímulo del yo, del ego, al egoísmo, al enaltecimiento, a la vanagloria, al orgullo. Nuestros enemigos, demonios ellos, estimulan nuestros sentidos utilizando a sus escuadrones. Ellos también tienen sus escuadrones, mujeres sensuales, mujeres que se visten indecorosamente, que lucen semidesnudas, que aparecen por todas partes, en los carteles, en los avisos, en la internet, en la televisión. Hasta en la iglesia vienen mujeres sensuales que provocan los sentidos del creyente, provocan el ojo, provocan la concupiscencia, es decir, la pasión interna del hombre, y los demonios están articulando todo eso para que eso suceda. Y nosotros debemos reconocer a ese enemigo y resistirlo con la fuerza de Dios. En eso consiste nuestra guerra, resistir al pecado con la fuerza de Dios. Pero para poder resistir a la mujer sensual, para poder resistir el exceso de sexualidad que hay en el mundo en que vivimos, debemos antes estar con el Señor en oración. La oración es el elemento principal de nuestra estrategia espiritual. Cuando los creyentes entendemos lo débiles que somos para soportar esas tentaciones, ninguno de nosotros es más fuerte que ninguna tentación. Todas nuestras tentaciones son más fuertes que nosotros, y todos los demonios, hasta el más chiquitico, es más fuerte que nosotros. Todas las tentaciones y todos los demonios son más fuertes que nosotros. Si el creyente reconoce su debilidad, y antes de salir a vivir en este mundo malvado, en este desierto, en esta Babilonia, en esta Sodoma en que vivimos, se arrodilla delante de Dios pidiendo ser fortalecido con poder en el ser interior y creyendo que Dios lo fortalece, porque ninguna oración en esta guerra sirve si el creyente no cree que es oído y se le concede lo que pide. Cuando el Señor nos enseñó a orar, nos dice: pidan creyendo que recibirán lo que piden. Eso no es para cambiar de carro. Ese es el engaño de la metafísica, que usted sueñe con el carro, pinte el carro. Y por ahí algún loco dijo que estaba embarazado de una bicicleta porque veía la bicicleta por toda parte. No, eso no es para eso es para la guerra espiritual. El Señor Jesús dice: hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan en mi nombre y lo haré. Cuando usted se arrodilla y le pide a Dios: Señor,
¿Cuántas tentaciones de sensualidad iré a enfrentar hoy? No lo sé. Tú sabes que yo soy débil. Por favor, te suplico, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, te pido, grande Dios, que me des fuerza de quitar los ojos de la mujer impura, que me des fuerza para salir corriendo cuando sea tentado más de cerca. Dame fuerza para decir no en mi corazón, dame fuerza para resistir mis pensamientos, dame fuerza para citar la Sagrada Escritura, como dice el Señor Jesús en el desierto. Si eres hijo de Dios, le dice Satanás, di que las piedras se conviertan en pan. En otras palabras, coloca primero la necesidad de tu cuerpo. Y Jesús le dice, no, no es primero la necesidad del cuerpo, es primero la necesidad del Espíritu. Por eso no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús puso su espíritu primero que su cuerpo y derrotó al diablo, citando la palabra de Dios. Señor, dame el hacer eso hoy. Todos los días de mi vida tengo que pedirle eso al Señor, o si no voy a ser vencido. Así que nuestra estrategia es espiritual, porque comienza con la oración. Hermanos, la oración es nuestra fuerza. La oración nos da fuerza. Miren, la santificación es un asunto de guerra. No en la fuerza del hombre, sino en la fuerza de Dios, la cual se obtiene solamente con la oración. La oración anula la fuerza del hombre y conecta con la fuerza de Dios. Si oramos, seremos vencedores. Velad y orad para que no entréis en tentación. Hermano, cuando usted decide un día de su vida no orar, no sabe a dónde va a parar. Usted necesita orar. La oración es su estrategia principal de guerra. Usted debe orar porque va a enfrentar la sensualidad. Ahora, hay pecados más complejos que la sensualidad, como el amor que usted le tiene a esta vida, el amor que usted le tiene a las cosas de este mundo, el amor que usted le tiene a los placeres de este mundo. Hay muchos cristianos que todavía priorizan el cuerpo sobre el alma, y los placeres del cuerpo son más fuertes que los placeres del alma. Ese es otro enemigo, y los demonios están alrededor suyo estimulando que usted esté apegado a este mundo, y su meta es independizarse por completo de esta vida, de los placeres de este mundo, del deseo de ser feliz en esta vida. Usted debe aborrecer el mundo, y para eso necesita oración. Si usted no ora pidiéndole al Señor que le dé la victoria sobre el mundo, jamás la recibirá. Nunca la recibirá si no la pide, y usted va a seguir avanzando en los años de su vida cristiana, y sin darse cuenta va a seguir siendo un creyente muy mundano, muy apegado a este mundo, muy apegado a esta vida, a los placeres. Lo más importante para usted es ser feliz en esta vida. Hay un elemento, por ejemplo, el deseo tan fuerte de casarse. El deseo tan fuerte de casarse. El deseo de casarse es normal, pero el deseo tan obsesivo por casarse es mundanalidad. Usted está siendo dominado por el deseo de ser feliz en esta vida, y usted tiene que independizarse de todo eso. El deseo de tener bienes de este mundo no es malo, no me malinterpreten. Querer tener una casa, querer tener un carro, no es malo, pero ser dominado por eso, o tener eso como muy fuerte en nuestro corazón, eso es mundanalidad. El apóstol Pablo dice en un lugar que los que tienen esas cosas sean como si no las tuvieran. O sea, los que disfrutan de este mundo sean como si no los disfrutasen. Los creyentes que tenemos estas cosas, debemos disfrutarlas con moderación, porque esa no es la esencia de nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que mortificar el deseo de ser felices en esta vida, mortificar el deseo de tener todas las cosas de esta vida, ser libres de eso. Y ese es un enemigo más complejo, mucho más complejo que resistir la sensualidad.
Y para poder avanzar en esa victoria sobre la mundanalidad, usted necesita ser un hombre de oración, una mujer de oración, orar. La oración es el elemento más importante, la estrategia más importante de nuestra guerra. Hay otro enemigo que es muy complejo también y tampoco tan percibido por los hermanos. Es el amor desordenado a las criaturas, que yo llamo criaturidad. Así como la mundanalidad es el amor desordenado a lo creado, el amor desordenado a las criaturas yo lo llamo criaturidad. Es decir, amar demasiado a tu esposa, idolatrar a su esposa, amar demasiado a su hijo, idolatrar a su hijo, amar demasiado a su padre o a su madre, idolatrar a su madre. Recuerden lo que dice el Señor: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Ese es un enemigo muy sutil, es una serpiente muy astuta y usted normalmente no se da cuenta de eso. Usted tiene que orar más para poder vencer ese enemigo. Pero hay un enemigo mucho más fuerte, mucho más poderoso, mucho más sutil, mucho más rapaz, mucho más discreto, que es su propio yo. Su propio yo. El deseo de hacer su voluntad en todo. El deseo de que a usted lo reconozcan, lo alaben, de que todo el mundo lo salude bien, lo trate bien. El deseo de que no se le presente ningún inconveniente en esta vida. El yo es el más poderoso de sus enemigos. Y la única manera de vencerlo es comenzar orando. La oración pidiendo a Dios: Señor, dame la muerte al yo. Señor, yo no sé bien cómo matar el yo no sé bien cómo vencer el yo. Hay como tantas cosas en las cuales yo veo que el yo predomina en mí. Señor, enséñame, hazme sabio en aplicar la muerte al yo. Usted debe orar eso a Dios. La palabra de Dios dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero pida creyendo que se le va a dar. El que pida y sin creer que Dios lo va a hacer sabio para matar su yo, el que pida sin creer, no le será dado nada. Y el yo continuará dominándolo a usted. Un hombre dominado por la ira, un creyente que lleva muchos años, 15, 20 años y todavía es un hombre iracundo. Ese no ha orado lo suficiente. Ya no ha vencido la ira porque no ha pedido vencer la ira con constancia. Lucas 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Como la viuda ante el juez injusto, la principal estrategia para hacer morir al yo en cada circunstancia de nuestra vida, para entender los ataques del yo, es la oración. La oración es indispensable. Sin la oración es nuestra estrategia espiritual. La oración hace la diferencia entre un creyente que va en el camino hacia la madurez y un creyente que no va en el camino hacia la madurez. Pero la oración no es la única estrategia, es la principal, pero no es la única. Está también la escritura. La escritura renueva nuestra mente, enriquece nuestra oración y aumenta nuestra fe. Por eso no debemos dejar de leer la Biblia. Cuando usted decide un día no leer su Biblia, no sabe a dónde va a parar. No sabe a dónde va a parar. Su espíritu decae cuando usted no ora. Su espíritu decae cuando usted no lee la Biblia. Y usted está en una guerra, es la guerra de la carne contra el espíritu. Y si usted no alimenta el espíritu, la carne prevalece. Así como cuando Moisés bajaba la mano, prevalecía Amalek. Así usted baja la oración, prevalece la carne. Baja la lectura de la Biblia, prevalece la carne. Si usted no lleva a cabo la estrategia espiritual, usted, mi hermano, será vencido por sus enemigos espirituales, que son las obras de la carne: celos, envidias, contiendas, iras, maledicencias, pasiones desordenadas, lujuria, avaricia. Todo eso será alimentado en su corazón si usted baja la mano. Si usted baja la mano, si usted baja la estrategia espiritual, si usted baja la oración. Si usted no se congrega el domingo sin tener una causa justa, o sea, si usted no viene a la iglesia simplemente porque hoy se siente decaído o no quiere venir, no tiene una razón justa para no venir,
usted no sabe a dónde va a parar. Porque venir a la iglesia fortalece su espíritu. Al venir a la iglesia, aquí está el segundo Moisés con su mano levantada contra sus enemigos, y usted lo puede ver con los ojos de la fe. Y cuando usted se va de aquí, se va fortalecido porque vio al segundo Moisés con sus manos levantadas contra sus enemigos. Pero cuando usted no viene aquí, se queda ya en su casa. Y no crea que la parte de fortalecimiento ocurre por internet. El internet no sirve, eso por lo menos pues uno ve lo que dijeron. Pero el poder está aquí. El poder no pasa por internet. El poder no sabe navegar por internet. Así que hay que venir a la iglesia. Usted puede faltar a la iglesia solo por motivos de fuerza mayor. Y la otra parte de la estrategia es el compañerismo cristiano. Moisés estuvo con Aarón y con Hur, llevando la responsabilidad de orar por esa victoria. Cuando usted esté en una guerra fuerte contra alguno de sus pecados, cuando usted quiera y se dé cuenta de su mundanalidad, cuando usted se dé cuenta del amor desordenado por las criaturas, cuando usted se dé cuenta de que su yo es un enemigo fuerte y usted no lo ha podido vencer, cuénteselo a un hermano maduro, cuénteselo a un pastor y dígale: ore por mí, acompáñeme en sus oraciones para que el Señor me conceda esta victoria. Y dos juntos orando, como Moisés, como Hur, como Aarón, Dios les dará la victoria. ¿Cuántos creen eso? Hermanos, nuestra guerra es totalmente espiritual. Y tiempo me faltó para profundizar en el culto de oración. El culto de oración es una fuerza extra que recibimos para continuar batallando contra nuestros enemigos espirituales. Vamos a tener que terminar aquí. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos muchas gracias por hablarnos esta mañana y fortalecernos con esta palabra predicada. Te rogamos, fortalécenos con poder en el hombre interior, en nuestro ser interior por tu Espíritu, y danos la fuerza todos los días para ejecutar nuestra estrategia espiritual y derrotar a todos nuestros enemigos: el pecado, la mundanalidad, el amor desordenado por las criaturas y el yo. Haznos sabios para esta batalla. Danos la muerte cuádruple de estos 4 enemigos y ayúdanos a vencer para que tu nombre sea conocido, para que tu gloria sea vista en nosotros. Tú eres nuestro estandarte, tú eres Jehová Nisi, tú eres nuestra fuerza, Señor Jesús. En tu nombre, en tu mente y para tu gloria vamos a la batalla, firmes y adelante, y la regia enseña, tremolando está. Gracias por escucharnos. Estamos totalmente seguros que nos has escuchado y totalmente seguros que nos darás lo que te estamos pidiendo, porque te lo pedimos creyendo que lo recibiremos, y en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.